Bueno, hemen gauz, 29. barrika subklasika, badirudi 30. esan barko dugula, ze galduta genukan, badirudi, 83. urtean, ospatu egin zela lehenengo barrikako txapelketa. Jupak lehen entera ugara bere bitartez, parece bueno, que es el 29. barrika subclásic, pero tenemos que rectificar, porque parece ser que es ¿cómo es? El 30, lo que está mal garrena en castellano, el 20, no, el 30 barrica subclásic, te entrego, eso es. Entonces, bueno, y aparte de barrica subclásic, lo convertimos un poquito en el 2011, pero bueno, en memorial, ¿no? Un poco, joder, pues ahí se nos fue, bueno, no, tampoco se nos fue, porque está con nosotros, con todos nosotros, Aletsu Arana, Micro y Tommy, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió pues ponerle memorial, ¿no? Entonces empezó el primer memorial y al de 2 años así, se nos fue Julito del Val, ¿no? Y el año pasado, este año, pues se nos ha ido Sabas, ¿no? Entonces, claro, el ir poniendo el Barrica Subclásic y cada año, pues Tom y Tata parecía que era un funeral en vez de... Y no queremos esto que sea un funeral, sino todo lo contrario. Lo que queremos es un día especial, que el campeonato es totalmente secundario, sino que es un día de unirnos, pues los que de alguna manera sentimos este entorno que la mayoría de nosotros hemos empezado en Gorliz y Plencia, en el Tronfi a hacer surf, alguno en Armincha, y luego das el salto a lo que es la barra de Plencia. Ahí, joder, teníamos a Jupa, teníamos a Greñas, joder, a ver si nos dejan alguna ola, estabas ahí salido y joder, pues estos pues cogían, ¿no? Es la jerarquía esa que claro, que parece que se ha perdido. Bueno, eta jode, sentitzen dut, ni barnetik euskera irteten jata, eta nintzen kriston esfortzua da, gaztea zitzeitea, benetan inotzu, eta pena ematen doztu, baina, bueno, ingo dut esfortzua, euskera zizdakinegatik, gazterea zeitea, da ulertuteko dana. Baina, jarri egiten zarien, eta guk egiten dugun euskaldun esfortzure, zuek esfortzua, euskera zeite duzuen bere. No, entonces... Y nada, pues voy a seguir en castellano, que realmente me cuesta y bueno, las deutsche Sprache, meine zweite Sprache, das ist klar. Sí. Mi segundo idioma es el alemán, no es el castellano, o sea, el castellano es una invasión que ha habido aquí. So, wir können die ganze Zeit auf Deutsch reden, ja, aber wir würden überhaupt kein von hier vielleicht verstehen. Oh, Borja und Andrés Letamendi und so, würden etwas verstanden, aber vielleicht ist es besser, auf Spanisch zu reden, oder? Oder auf Englisch, oder ich weiß nicht, oder Japanisch, ich weiß nicht. Bueno, pues ya fuera de bromas, aunque no es nada de bromas, yo cuando hablo siempre seriamente. Y bueno, pues aquí estamos, la 30, ¿no? La 30 barca subclásica, hay que el 29 ese hay que rectificar. Y nada, pues es en memoria de estas 4 personas o personajes, pero no solo eso, sino de las personas que hoy no han podido acudir a este encuentro por las circunstancias que sean. Otros pues no han podido, por enfermedades, tenían pues viajes, pues ha coincidido que había un puente largo, está Osegor, el CT, ¿qué vais a ir? Pero ¿cómo no hacéis? O sea, ¿cómo hacéis el campeonato que coincide con el CT y tal? Yo, pues no sé, pero joder, o sea, nosotros
joder, esperar al 29 o el 22 de octubre. Y yo, pero a ver, pues, o sea, el parte, esto, no sé, a mí el CT y eso, pues sí, o sea, si que quiere el CT, yo veo el CT, pero ojo, tengo un ordenador ahí, en directo, online o en tal, y se ve perfectamente, o sea, no sé, ahí no sé lo que habrán visto en los software. Pero lo que hemos visto aquí ha sido impresionante. Los partes estaban bailando constantemente y no teníamos nada claro si lo íbamos a lanzar, si íbamos a poner como la ASP o la World Tour o esto que dicen semáforos naranjas y verdes y tal. Pues bueno, pues la cosa es de que ha sido pues impresionante. Yo no esperaba estas condiciones, hemos tenido las durante todo el día, y no solo eso, sino es que ha aguantado el viento durante todo el día. Normalmente, joder, a estas horas con la marea baja, pues con la marea baja y a esas horas sopla el viento y la final suele ser un desastre. Pues ha sido una final espectacular. Y os agradezco a todo el mundo, joder, bueno, a todo el mundo, que lo hemos disfrutado y ha sido pues muy bien, ¿no? Entonces, pues en memoria de esos que no han podido acudir aquí, también, que bueno, es una pena que no les hemos tenido con nosotros de la misma manera que es una pena que no les hemos tenido, pues, a Tommy, a Letsu Arana, Julito del Val, Copa Davis y a Sabas. Entonces, hoy, pues bueno, pues ha sido un lado, Torri el Sara por su de Mercedes, pues bueno, pues un poco, no sé, hicimos ahí, Sabas nos pidió el que, pues bueno, pues sus cenizas fueran esparcidas en su playa, en nuestra playa, en Barrica. Pues ahí compartimos unos momentos pues, alegres, tristes. Voy a dejar de hablar así, es que voy a descansar un poquito. Bueno, está claro que Sabas no cogía olas, pero estaba ahí todos los días y hemos compartido con él mogollón de baños, aunque no hayan sido en el agua, pero sobre todo disfrutando luego fuera las fotos que nos sacaba. La verdad es que, hombre, sobre todo a mí me sacaba bastantes. Y hombre, no era por... Bueno, yo intentaba también ir con él, pero bueno, era algo, vamos, aleatorio, pero bueno, tenía suerte. Y vamos, era pues un chaval pues especial, como hemos dicho muchas veces, y con el que nos llevábamos muy bien. Y él nos entendía, yo creo, perfectamente por qué estábamos ahí todo el día en la playa cuando él nunca había cogido una ola. Y él, yo creo que también, pues, o sea, él apreciaba eso y él le pasaba algo parecido sacando fotos y disfrutando él viéndonos y encima sacando fotos a nosotros y yo creo que cambiando un poco el chip y disfrutando de la playa, que para él yo creo que era un escape donde disfrutaba y nos hacía luego disfrutar a nosotros después de los baños con las fotos que nos sacaba y encima vamos, totalmente altruista y vamos, agradeciéndonos encima que nos diésemos esos baños, que a veces hasta nos esperaba para que nos metiésemos. Así que bueno, le queremos entregar este recordatorio a su hermano Antonio, que me parece que anda por aquí. Está aquí, así. Bueno. Ahí estuvimos en Begoña, ¿no? ¿Cómo se llama? El tanatorio. Y bueno, pues ahí hubo una misa, tal, estuvimos a gusto. La hermana, no sé, Sofía fue, pues hizo unas palabras, bueno, muy bonitas. Pero bueno, el funeral que yo, para mí, ha sido pues un poco lo que nos pidió, ¿no? El meterles ahí y luego, pues bueno, pues con los chalapartaris,
el cuerno y bueno, y el agur jauná, ¿no? Que el agur jauná, pues, no es un agur, no es un hasta luego, no es un adiós, sino es para decir adiós, pero también cuando viene la persona, pues en la mar, los arranchales, cuando salían a la mar, se les decía agur, pero cuando regresaban a tierra, también agur, ¿no? Entonces, el agur es infinito, sigue ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el argi saiola, pues es otro símbolo, ¿no? Un símbolo precristiano, y el argi saiola, argia es la luz, aquí tenemos la baila. Entonces, pues nuestros antepasados, y no antepasados, pero bueno, antepasados, en los baserris, en la chimenea, pues se tenía la risayola, ¿no? Y a las noches solía encenderse para iluminar a los almas de los difuntos familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la risayola y ahí tenemos el lema que Fernando Astudillo que dijo, Pedrito, venga, cántalo, cántalo. Pues bueno, aquí tenemos un dicho de Barrica, Freddy Paya, un bercholari, pues bueno, no sé si ha sido campeón de Vizcaya y tal, y ha hecho un trabajo impresionante con lo que es recoger de los haitites, amamas, pues todo el tema del euskera vizcaíno, y bueno, de aquí Barrica recogió una canción que lo cantaban, o canción, un dicho, que lo cantaban las checoantre, las chicas, cuando iban a Barrica, pues bueno, pues a coger lapas, ¿no? Y dice algo así como, no sé, o sea, realmente le pedía a Freddy Paya, oye, joder, cántamelo y lo grabamos y lo pongo aquí. No, es que eso no, y, joder, yo no soy bercholari, pero no sé. Entonces ahí, no, yo aquí va a ser así, sin más, ¿eh? Tanta rapatán, kuazen lapatan, handik etorritzen egozitaian, aupa, amarratz, azken. Entonces, me dice algo así como tantarrapatán, pues bueno, pues tantarrapatán, no tiene traducción, ¿no? Pues vamos ahí, ojo, tantarrapatán. Y lo que es Andy, guasen lapatán, vamos a por lapas. Guasen, gosan, pero es guasen lapatán, vamos a por lapas, ¿no? Andy que torriche, de ahí venir, de ahí venimos, de ahí regresamos, de coger las lapas regresamos, egosi, las cocemos, etayán, las comemos. Y nada, pues aupa, amarratz azkek. Amarratz, como sabéis, es el olagarro en Batuera le llaman, pero aquí en los itzargis son las vizcaitarras de Armintza, Bermío, es amarratz. Bueno, en Bermío es amorrot, ¿no? Y bueno, pues viva los amarratz azkek, ¿no? Joder, pues es algo que nos identifica desde Curtzio, la mal llamada Miñacos, hasta Portume, la mal llamada arrastraculos, ¿no? Que bueno, allá aprovecho sin más, no quiero tampoco alargarme, pero que sepáis, Portume, bueno, arrastraculos, el hombre arrastraculos, no penséis que es una cosa aquí de los surfistas, que Jupa y John Susaeta y tal, que aparecieron y tal, y se caían resbalando por esa cuesta, que todo en Barrizal, no. Ese nombre viene de la segunda carlistada, 1870 y algo, cuando las carlistas le expulsaron de Munguía, los tiraron a un barranco de ahí. De los barrancos por Tume los echaron. Y ahí, de ahí viene Arrastraculos, las amamas y tal, una de 102 años en Plencia, es lo que le contó a Freddy Paya con este trabajo. Y ahí hay pues una historia y tal de, joder, que ahí están los espíritus de los carlistas. Y realmente, pues Portume tiene pues, bueno, una cosa muy especial. De hecho, no hay ni cobertura de móvil, ¿no? O sea, y nada, pues eso, de Curtzio, no, porque los de Miñacos, pues David Bustamante, Jesús Suárez, cuando les cuento esto, pues, ¿cómo vas a...? A ver, Miñacos es la isla de las gaviotas que le llaman, que está en la bahía a la izquierda de la bahía, eso es Miñacos. O Miñacoz, ¿no? No, Miñacoz no, que es euskera, que es Miñacoz. Perdona, pues Miñacoz viene de peña. Esa peña se convirtió en peña, Beñacoz, Beñacoz, y luego Meñacoz, pero realmente es peña de la hoz, porque significa, tiene forma de una hoz, ¿no? Y realmente
en Barrica el nombre que ha existido es Curchío. Y para que sepáis, los restos pues dicen 100.000 años de restos hay no sé, que han encontrado restos, no sé, yo no soy especialista, ¿no? Pues eso es el pueblo auténtico de Barrica, es Curchío. Bueno, y nada, pues Sabas, lehen, gaur, tabiar, beti zeugas, amarrostarrok. Pues nada, Sabas, ayer, hoy y mañana, siempre contigo, los amarrostarras. Bueno, ja isilduko naz eta hasiko gara sari banaketagaz. A ver, Igor, Unai... Bueno, así aurretiko negaz gauzatxo bat bakarrik, una cosita solo, de que bueno, que todo esto... que hay, bueno, no sé si sabéis, hay camisetas ahí atrás, no sé si quedan alguna, pero bueno, no hay problema, el que se haya quedado sin camiseta solo tiene que poner ahí un cuadernito y pone el nombre y el color de la camiseta y la talla y lo puede dejar pagado o no, como queráis, y se hacen, no hay problema. Para la semana que viene, en 2 semanas, se hacen esas camisetas otra vez, ¿eh? Y luego aparte tenemos unas camisetas también muy especiales que las hizo Sabas, sobraron bastantes y hay una caja llena con camisetas de Sabas y esas camisetas, bueno, las camisetas de hoy valen 10 la de los chavales y 12 la de los mayores, ¿no? Estas de Sabas son a libre voluntad, o sea, lo que queráis poner, que queréis 5, que queréis 1 euro, que ponéis 10, lo que queráis, a la voluntad. El que quiera realmente tener de recuerdo una camiseta que hizo Sabas con los 130 que había entonces socios de Amarrats, aunque hay otros 80 que les concedió Amarrostarras y les llega, ¿no? Pero bueno, no están ahí registrados. En la camiseta son los 130 que había hasta, pues ahí tenéis de recuerdo y nada, pues sin más. Bueno, basiko gara. Neskekaz. Etorri hemendik, gaurten eukidugu Itziar Zimabilla, etorri hemendik. Daukagu Luisa, Tecló, María Severio. Bueno, yo estoy aquí improvisando y no sé los resultados. Voy a mirar a ver qué ha pasado. ¿Dónde están? Ah, Parkatu, da Maitane Zulaika. Parkatu. Que ez dauka papela, buruz, Bueno, esan beharra dago, Maitane, nire ikasle hoia dala. Ese ikasle ha estudiado en Ikasbide, donde trabajo yo de profesor y ha sido exalumna mía. Era una máquina deportista, le da a todos los deportes, el fútbol y tal. Yo siempre, joder, si le da el surf y tal, pues mira, pues le tenemos aquí, haciendo surf todavía. Sí, pero categoría de chicas, estamos aquí. Juanchi ha sido la mano, ¿no? Bueno, en primer cuarto, ¿dónde estamos aquí? ¿Han puesto nombres? ¿Dónde están las hojas de chicas? Y falta las nescas, no tengo aquí el guión, ya no puedo... ¿Las chicas? Bueno, mientras organizamos, vamos a sacar aquí unas cuantas pichitas. Tenemos que agradecer al Surrut,
si os quedáis con hambre, se piden más. O sea, en la parte de arriba, esto va a costa del club. El club lo sufragaba con la ayuda de los colaboradores. Lo único, en la parte de arriba tenéis las bebidas. Lo que las bebidas, cada uno, yo ya no sé, pues si cerveza, que si combinados, que si agua, pues bueno, o copas. Eso es ir para arriba y aquí, pues bueno, las pizzas, ¿no? ¿Tenemos los resultados por aquí? Vale. Ya, etorri idazkari. Bueno, Launers Cauquidobus, hemos tenido a 4 chicas. Un fuerte aplauso porque, bueno, han soltado muy bien, Laugarren lekuan, Maitane Zulaika. Hirugarren lekuan, María Severio. Bigarren lekua, Luisa del Cló. Eta aurtengo txapelduna, Itziar Zimabilla. Hemen laguntza txiki bat behar dut. Hemen ez dakite non dagozan ez dut ikusten, hemendik Gorka, Gorkita, ez dago Gorkita hemendik, Mikel? Eta Mikel, etorri, bueno, etxiko dugu aljaten pizza eta gero aterako sari, bale? Jarri txapela. Bueno, txalo gero txapeldunak egin behar dugu argazkia, bale? Txalo beroak, zorionak. Bueno, urrengo maila, piliko dugu aitzitzeak, ¿es? Los aitzitses, hemos hecho un cambio de última... Vale, pues... Pero ahí hay resultado, A ver, vale, bueno, etorri hona, Kako. Kako, Pablo Pérez. Ibon Idigoraz ez dago, eta Ander Sologuren. Pablo Pérez eta Ander Sologuren. Bueno, hemos hecho un cambio en esta categoría. Los aitzitses teníamos puestos mayores de 40 años por el tema de que en el circuito vasco, en el Interclubs, pues la categoría de aitzitses o de masters es mayor de 40. Pero a petición de surfistas de amarrats, decían, joder, es que los de 50 tal, pues bueno, es que realmente 40 tenemos muchos. Entonces hemos subido y a partir de ahora vamos a poner la categoría de aitzitses mayores de 50 años. Y se han apuntado Ibon Idigoraz, que ha estado enfermo, no ha podido venir, Ander, Kako
y Pablo. ¿Pero no está Pablo? ¿Pablo Pérez? Bueno, pues y no hay nadie en representación suya. No, bueno. Hirugarren lekuan, en tercer lugar, tenemos a Ander Soluguren, Txalo Beroat. Bigarren lekuan, Kako. Uno de los fundadores de lo que es el club. Y el Chapeldún, que no está aquí, no sé si bueno, pues aquí tiene una chapela y tal. Y bueno, pues no sé, ¿no hay ningún amigo de Pablo o qué? Bueno, pues le vamos a poner por Pablo. Soriana, ¿qué? Soriana. Bueno, vaya. Y Bacho como campeón. Bueno, yo no os quiero aburrir mucho. Simplemente deciros que es una gozada pertenecer a este club, que hay una generación que viene por ahí pisando muy fuerte, que va a dar el relevo a otra generación que es impresionante, que a mí me da mucha envidia cuando les veo coger olas, quien pudiera, pero me parece que hay buena cosecha. O sea que intentaremos seguir aquí unos años más para disfrutar con los que vienen por debajo, igual que con los que están ahora ahí en medio, que da gusto. Bueno, haciendo... Bueno, jarretuko. Bueno, me ha dado pie un poco... Ander me ha recordado algo que quería haber comentado. Y es de, ¿no? Pues esa nueva generación que pisa fuerte y tal. Pues acabamos de tener elecciones y nada, pues hemos presentado nosotros la última candidatura, Unai, Igor y yo. No se ha presentado ninguna otra candidatura, lo demás nos hubiéramos apartado y hubiéramos dado camino a un nuevo testigo, ¿no? Y bueno, estos 4 años que tenemos por delante, pues vamos a intentar transmitir, pues bueno, este sentimiento amarrostarra sobre estas generaciones, a ver si viene pues gente de 20 años, pues nos coge el relevo, ¿no? Porque no voy a decir por qué, la gente ya sabe por qué. Si no, tenéis ahí una web para leer y bueno, espero que ese sentimiento que tenemos, se contagie, porque es una pena que no hay esa nortasuna, esa identidad está perdida, es inconsciente, ¿no? Es una pena porque yo no entiendo cómo de 150 socios, 140 federados, mayores de 40 somos prácticamente 2 y menor de 20, no sé si somos 4 o así, ¿no? Y en el 2003 creamos la escuela de Barrica Sustaldea para la cantera que no había, en 2003 no existía, los surfistas, todos estos chavales, o sea, no surfeaban, y creamos la escuela y bueno, pues poco a poco cogió fuerza y mirar hoy en día cómo está nuestra playa de aprendizaje, que es Gorriciplencia, ¿no? El Tronfi, pero no, pues por lo que sea, no vienen al club. Entonces, pues bueno, pues a ver si intentamos recuperar esa identidad hacia el club, porque es una pena, realmente. ¿Qué más? Bueno, seguimos con... La gente está con ganas.
Seguir comiendo pizzas. Vale. No, Gaste, ya está. Ah, vale. Gaste. De Gastes solo hemos tenido a 2 participantes. Inas Severio eta Asís Atxa. Etorri hemendik. Txalo bero bat. Asís Atxa. Mikel. Etorri mesedez. Eta gorkita, badago gorkita. Bueno, hemen daukagu Tomiren ordezkariak. Honek emango dabe txapela txapeldunari. Non dago txapela? Bigarren lekuan Inas Severio. Zabelo bero bat. Eta aurtengo txapeldun barria Asís Atxa. Bueno, txalo bero bat. Venga, sartu gaina hor. Jarraitu aparretan, jarraitu surfeatzen. Eta disfrutatu surfagaz. Euri egiten duzun ikusten jatzu, apar bakotzea disfruta egiten duzua, goza egiten duzula, jarraitu horrela. Jarraituko dugu urrengo maila, longboard, ez bodyboard, Rui Ferreira, eta Iban, eta Ritzi Jauregi. Etorri hemendik mesedez. Iban, loko, Soro edo, Soro. Bueno, aurten eukidugu bodyboard gutxi dekogu, taldean tenemos pocos corcheros. Josu Gurtubay no ha podido y bueno, pues aquí tenemos los representantes de este año. Hirugarren lekuan, Iban Soro, el loco. Bigarren lekuan, talde honetan artista pilo bat dauz. Eta hemen daukagu artista biko bat. Bigarren lekuan, gure artista, irudilaria, Ritzi Jauregi. En segundo lugar, Ritzi, que ya sabe lo que es calzarse la chapela, ¿no? ¿O todavía no? No, todavía no, casi la mar. Pues ya sabes, el año que viene hay que seguir entrenando y hay que calzarse la chapela algún día. Eta aurtengo txapelduna, Rui Ferreira. Txalo bero bat. Ahí tenemos a Rui Ferreira, no sé si igual le conocéis, que tenía una tienda, tal, pero bueno, antes de la tienda, pues creo que andaba por Pipeline y estos sitios. Y fue, no sé, su campeón. Su campeón del mundo de bodyboard. Le tenemos aquí a su campeón del mundo de bodyboard. Que siempre ha mostrado un cariño especial hacia el club, lleva federado con nosotros bastante tiempo y bueno, el mundo de competición lo ha dejado hace tiempo, cansado de ese mundo. Pero bueno, va a haber una prueba del circuito vasco especial, la última prueba del circuito vasco va a ser en Atxurre, la central, y creo que vamos a tener como club del entorno un wildcard. Entonces, pues bueno, ya lo decidiréis los bodyboarders, quién represente a Marratx. Chalo Beruat, unas palabras. Nada, pues decir que, bueno, es ricasco al club, creo que, vamos, está haciendo mucho por todos, ¿no? Yo creo que perdure todo este campeonato, esta tradición y que junte toda la gente, pues eso, pues la nueva generación, la gente que está pegando fuerte y al final de todo eso motiva a todo el mundo, no solamente a los jóvenes, sino que a la gente más mayor
que sigue surfeando. Y nada, pues nos vemos el próximo año y eskerrik asko por todo. Y bueno, igual mis hijos igual pueden hablar en euskera. ¿Qué se llama? Eskerrik asko, es lo mejor, dile. Eskerrik asko a todos. Venga, cariño. Venga. Ahí está. Cierto. Hoy hemos tenido trabajando, ha estado en el agua, ha sacado fotos de agua espectaculares, creo. Un poco hemos tenido en este evento para suplir un poco esa falta de sapas a 3 fotógrafos. Tenemos a Rui, a Miguel Ángel, que no ha podido venir, y bueno, y a Santi. Santi le conocemos de Chalo Berobar. Eta bueno, bagoaz ja hemen longboard edo olaundi, la tabla grande longboard, ol haundia. Finalistak hemen etorri honutza, finalistak alde batetik dekogu hemen Tyler, ez dakite, hau ze dato, Irlandatik edo nondi dator, Irlandarra, Tyler bihotzer erdiarra, bestea euskalduna edo. Beste alde batetik Pedro Nicolás, beste aldetik Gorki Lagoitia, Astorki, Fernando Astorki, Katzi, eta ez dakit, igual itxi behar du micrófono da jupa esa, porque, no sé, nombrarme a mí hablando, pues, no sé, no... Sí, bueno, pues, y Aritza yo también, aquí. Torre, una. Ahí. Sí, realmente, o sea, no sé, estar aquí en la final y tener que estar yo, pues, no sé, con el micrófono, pues... Segarren lekuan, en sexto lugar, tenemos a Gorki. Un chapeldún, o no sé, chapelas tienes de longboard, alguna que otra sí, ¿no? Bosgarren lekuan dekogu Fernando Astorki. Claro que va. Fernando Astorki? Non dago Fernando Astorki? Bueno, Fernando Astorki ha sido también chapeldún. ¿Ha sido campeón Fernando Astorki alguna vez de longboard? ¿Ha sido? Ah, le tocó la tabla, bueno. Laugarren lekuan, en cuarto lugar, Aritza Bezkarra Legorra, y los que... El círculo muy cercano, pero bueno, Chrome. Dicen que, bueno, antes yo solía andar descalzo, tenía pelo largo, tenía amuletos, pues bueno, parecía el cromañón que salía de Santa Imamí en las cuevas. También creo que fui chapeldún en la final esa contra Edorta Gironi, contra Legend, una final de 2. No me acuerdo del año, pero por ahí está el trofeo. Hirugarren lekuan, en tercer lugar, Tyler. Zorionak, zeo zer badago hemendik. Aquí tenemos, para los 3 primeros hay algo. Bien. Bigarren lekuan, con 9,8 puntos, Pedro Nicolás. Pedrito. Eta aurtengo txapelduna barriro, Katzibu Joseba Francés.
Bueno, Sorionak Katzibu. El año que viene Interclubs, ahora que vuelve a representar ahí, en Lomboar. Y no vale eso de que es que viene Mar y tal y cual. A ver. Bueno, hemen hitz batzuk. Eskerrik asko da nori, Aritza, no metas versión más, Bueno, baderto, ja jarraituko du, bai. Eta Open ya, Maya, la categoría Open Sur, donde estamos todos aquí por la igualdad de género, aquí de género y no género, de mayores y menores y adultos y todo, pues en este campeonato entramos todos a la vez, y se hacen, los agrupamos y de ahí sale una clasificación. Bueno, finalista. Bueno, Body Open. Finalista. Licra Gorriagaz, Pedro Nicolás. Licra Suriagaz, Igor Giri. Igor González Tarifa. Amarratzeko lehendakari ordea, hemen dekogu. Licra Urdinagaz, Igor Arroita. Este fue uno de los primeros alumnos de la escuela de Barricas Uztaldea. Es un honor tenerle aquí. Estuve de profesor y bueno, pues parece que le enseñé algo, ¿no? Porque aquí le tenemos. Pues sobre todo lo que le he enseñado más que surf ha sido sentimiento. Que es lo importante, es lo que me preocupa a mí. Y Licra Baltzagaz, Asier Bilbao. Eta bueno, hemen behar dut beste laguntza bat, Juantzi, non digo Juantzi? ¿Juantzi? ¿Está por aquí Juantzi? ¿Juantzi? Bueno, Juantzi es el alma mater de Aletxu Arana, Micro, y bueno, es un honor tenerle siempre aquí con nosotros porque Aletxu, pues parte de Aletxu está con nosotros, nos recuerda. Bueno, laugarren lekuan, Zortziko mazazpi puntuaz, Pedro Nicolás. Hirugarren lekuan, 9,3 puntuaz, Igor Giri. Tiene mérito, lo de Igor, 4 años alejado del agua, porque tiene el hombro mal, pero eso sí, escala como escala. Y aquí le tenemos en la final. Bigarren lekuan, con 9,7 puntos, tenemos 8,7 el cuarto, 9,3 el tercero, 9,7 el segundo, Igor Arroita. Ha estado reñido esto, Ha estado muy reñido. Pero ha estado reñido el segundo, el tercero y cuarto puesto. Se amas y puntúas,
dekogu gure Asier Bilbao. Bueno, ez dakit zenbat txapel irabazi dagoazan, baten badeko bat baino gehiago. Eta gauza bat, una cosita, no sé cuántas chapelas tiene, así alguna, más de una seguro, no sé cuántas. Luego nos ¿Ninguna? Joder, va. Las habéis quitado todas, solo para las fotos. Va, joder. Ez daukazu, ez? Bueno, baina, zuk txapela ukiez, baina jantzi, zenbat jantzi dozuz? Baten bat bai, bat baino gehiago bai, ez? Demasiadas. Vale, pero jantzi egin dozu, jantzi bezala. I... Itz batzuk etorri duna, txapeldu bezala. Apa. Bueno, es que ricasco. Se ha intentado muchas veces, pero bueno, llevaba años que aquí Peter no nos dejaba ni una y bueno, pues muy contento. Y sobre todo acordarnos de Alechu, Tommy, Julito, con el que pasé un mogollón de baños que yo creo que era el único que me entendía y bueno, una locura de baños ahí solos que no tenían no tenían sentido. Y luego Sabas, pues que bueno, que era el que igual más me entendía fuera del agua, más que mi mujer y que todo el mundo. ¡Qué ricasco! Bueno, la gente está ahora nerviosa, pero es que se me había olvidado una cosita importante para decir y le he dado el micrófono para ver si recordaba lo que se me había olvidado. Bueno, para hoy no ha podido ser, pero íbamos a traer unas vitrinas, porque bueno, aquí la chapela pues no se la llevan a casa. Sí, a partir de ahora sí se lleva la réplica, pero la chapela es de todos. Entonces, aparte del gasto económico que una chapela de esas son 65 o 70 euros por 6, pues es mucho dinero, ¿no? Y sí que simbólicamente, joder, pues cada año el ponerla ahí la chapela y en plan se le sella aquí al campeón, pero joder, ya no hay espacio. Entonces hemos pensado y se ha pedido y está en proceso de hacer unas vitrinas para cada chapela. Y esas vitrinas, siendo 4 ayuntamientos, siendo 4 estaciones, a falta de local, pues bueno, pues la gente, pues para que sepa un poquito quiénes somos y quiénes son los chapeldunes, son unas vitrinas que van a estar las chapelas, se van a poder quitar y poner cada año, y esas vitrinas vamos a poner los chapeldunes que ha habido durante la historia del Barrica Subclassic, incluido, si te acuerdas, Jupa. Sí, pero Copita sí, Copa sí, hombre. Ah, que tengo... Bueno. Aquí. Entonces esas vitrinas, cuando se hagan, pues se me ha ocurrido, pues igual hacer a final de año una comida, cena, tal, y presentar las vitrinas, pues para todo el mundo. Bueno, pues cerramos el paréntesis y seguimos jarraitzen dugu, pues a la gente está ya nerviosa. Bueno, vale. Mientras Unai va viendo a ver cómo van las siguientes pizzas, porque hay hambre. Este año tenemos para sortear, pues bueno, pues no sé, ya tenemos el viaje a Canarias. Viaje de Canarias. Canarias uhartera osteratzue, una vueltita a Canarias. Lógicamente hay que participar, hemos tenido que participar en el Barrica Subclassic.
y entrar en el agua, o ha habido algunas bajas como Sergio Urmachea, no sé si está aquí, que se ha indispuesto y está colaborando en el pre-chapelketa y está incluido ahí, lógicamente. Y no sé si hay alguno más, pero que no se extrañe y que diga, joder, pero ese sí no ha estado. Por supuesto que ha estado en el pre. Y no sé si está aquí, pero le da una pena tremenda. Oye, tal, lo que queráis, la furgoneta, pero bueno. Pues nada, pues una mano inocente. Neskaori, a ver, ¿nos da un Neskaori? Torriona. Nor será su? Lucía. Nor? Lucía. Lucía. Aita, nor da aita? Pedro. ¡Ah, Pedro! ¡Pedro, muy bueno! No, joder, es que Pedro de rubio y de tez ahí, aria, no, ¿eh? No sé, a ver, Pedro, ¿qué pasa por ahí? Aterabat. Mira, mira. Edu García. Impresionante porque bueno, pues ha habido un desliz, un patinato, ¿cómo es? Resbalado, la pra seguindo dala, que me he resbalado, porque aquí está todo y falta el vale regalo de lo que es el Beaca Canarias. Y aquí tenemos a Diego García, como muchos de aquí, que joder, que son muy materialistas. Y, la pasta, sí, tal. Bueno, este cheque regalo son 700 euros. 700 euros que no se entrega ese dinero en mano, sino tiene que, claro, hacerlo con una agencia, son 1200 o no sé qué que salía. Entonces, digo, 700, tienes un año para hacer el viaje, te lo buscas por... eso es, hasta 700 euros. A Canarias, viajes a Canarias son 700 euros a Canarias. Y tienen que ir 2 personas. Es lo único, ¿vale? La estancia, viaje, el avión, facturación, las tablas, eso, 700. Si cuesta un poquito más, bueno, bastante ayuda, 700 está bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me iré a Canarias o donde pueda irme. Gracias a Aricha. Iré contigo. Oye, cojo la palabra, que va conmigo. Va conmigo, testigos todos. De sí. Seguimos. Bueno, pues el segundo premio gordo, pues tenemos aquí a Jupa. Tenemos una tabla, va a hacer entrega al siguiente chapelón. Otra mano inocente. Ah, no, espera, Jupa. Estas manos han hecho esto. Ok, ya lo sabes. Que no me tires todo, que la otra vez se fue por ahí al garete todos los papelitos. Con cuidado, ¿Las gafas? ¿Las gafas? ¡Jupa! No.
que ha leído al revés. Joder, ¿qué letra es esta, tío? Ay, que la mía, tú. Gonzalo Jiménez. ¡Buah! Impresionante. A ver, saca, ¿dónde está? Uf. Jupa. Bueno, esta es una tabla hecha en Baquio. Yo la podría haber hecho en Plencia si mi madre no me hubiera echado del taller. Yo estuve en el taller 20 años, el taller más bonito que ha habido en el mundo, en Plencia. Y tío, mide 2.755 milímetros de eslora y 555,5 de manga. Y paso de los litros, paso de las hinches y paso de los yankees. Eso así para empezar. Plencia cumple 700 años de los mejores astilleros que ha habido en la vida. La Gran Armada, las mejores embarcaciones, año 1400 y pico. Y Plencia es honroso de hacer este curro. Esto, hecho, Te llevas una reliquia, compadre. No está ni hecha en China ni con máquina cochina. 618 64 21 91. No uso internet, no soy de esos salmonetes. Llamarme, prefiero escucharos. Gonzalo. Solo 10 segundos, 10 segundos. A mí, no sé, el campeonato de Vizcaya se celebra una vez al año de Vizcaya. Pues ha habido un chaval que ha ganado el sub-12, el sub-14, el sub-16, el sub-18 y el Open, que es mi hijo, con estas tablas. ¡Con estas! Hace 3 semanas o 2 semanas, 2 semanas creo, en el Mario Soler quedó chapeldún de Vizcaya en categoría Open en Baquio. Con una Jupa 6 o... Para mí sigue siendo una tsunami. Esa tsunami. Pues nada. Bueno, pues es que ricasco a Marras, es que ricasco a Jupa, me llevo una joya, la verdad es que estoy muy contento, no sé dónde lo voy a meter, me voy a echar de casa, pero muy bien, es que ha merecido la pena estar con todos vosotros, participar y bueno, voy a seguir así, a tope con el club, A ver si viene, como dice Dicha, Sabia nueva, para que le deje un poco más, estar más tranqui, pero bueno, poco a poco. Vale, es que ricasco a todos, Y ojo con esto, que el año que viene igual doy más guerra en tablón, Este pues el campeón. Bueno, seguimos. Beste tabla, una tabla de Stilling. Quique Panera no ha podido estar con nosotros porque está en Osegor. Lo siente mucho, le ha dado mucha pena, pero pues ha estado con la familia y también un poco por obligación de curro, pues tiene que estar ahí en Osegor con los pros. Entonces tenemos aquí una tabla también a medida. Una tabla a medida Stilling. El año pasado Igor Arroita se la llevó y bueno, el otro día leí y no le pegaba mal, no iba mal, Mikelchu. Ricky Muñoz. Orio que está. Joder, será compostazo. Es que me alegro un montón, porque es que Richie es de mi clan, Esto lo hemos ganado los dos. Todo el clan tenemos aquí, joder. Joder, es que ricasco de Nori, eta, bueno, eta Stilling, joder, cojonudo, buenísimo esto. Qué ilusión ya era hora que Fernando Astorqui no se llevase la tabla. De verdad que
Venga, venga. Nada, pues nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo a Aricha bueno, a Aricha, a Unai y a Igor, que son los que llevan esto y son los que tiran para adelante. Y bueno, a ver si con estas palabras Unai no nos deja, que tiene como ganas. Y nada, Sorionak, veo un montón de críos y que todos surfen. Aricha, Sorionak, tío. No, Sorionak, tío, ¿eh? Eso es que la verdad que... Bueno, yo le llamo Ricky, pero la mayoría de la gente es Richie. Pero también Tripón. Y claro, por esa jerarquía que hay, pues en nuestro club hay unos cuantos Richies. Está Richie Lastra, había otro Richie, el de Justino, ¿y esto cómo era este Richie? Tinflo, ¿no? Y bueno, pues por petición de Richie, no, Richie es Ricky, o sea, este es el auténtico Richie, pues, ¿no? El original, ¿no? Nosotros, pues sí, soy Richie Lastra y Richie Riflo, ¿no? Pero, chalo verbal, arrechen no. Bueno, hemen daukagu beste tabla bat, beste oltsu bat, otra tablita. Aquí beste Jupa Saves bat, otra Jupa Saves. Aquí otra mano inocente. Venga, Aitor. Ah, bueno, Markel, venga, Markel, echaron. Una cosa, que quede aquí. Yo estoy ahí. Si salgo yo, saldrá otro número, ¿vale? Porque es que yo le he encargado ya una tabla. Entonces, pues... Me echa de casa la mujer. He vendido recientemente 2 o 3, pero bueno. Noel Galdis. Joder, me cago en la mar serena. Noel Galdis. ¿Es dao? Va, Galdo Guindao. Hola. Márquenlo este bat. Ahí Vizcarra, qué gorro. Si me... No, espera. Hay cosas que no se pueden hacer. Si te ha tocado, te ha tocado. Y aquí hay unas reglas que no te las puedes saltar. Ni tú ni nadie. Aquí hay unos estatutos, 2 tablas. En vez de llevarte una, te vas a llevar 2. Y ya está. Bueno, una cosa, espera. Yo esto lo cambio, veo aquí como los cromos, depende qué valor quiera darle cada uno, pero yo cambio esto por el ganador de Red Bull traje, ¿vale? Cada uno sabrá qué valor dará, pero yo intercambio por este traje. Venga. Yo ya tengo traje, chavales. No, más que nada es que de Jupa 6, Tsunami, yo tengo una Tsunami, la tengo ahí en el 4º piso de Itxasbide, que algún día la sacaré de paseo, que era suya, que surfeaba con ella, de Unai Eguía, mi primo, el hermano de Aitor Eguía, pues ahí está y cualquiera la va a sacar de paseo. Y entonces, pues claro, yo tengo también un 8 pies, que está partida, arreglada y está para funcionar, con un dibujo de Meñacos o Curtzio y Mundaka. Y luego también tengo una 1825 por 485 que es la que estoy utilizando ahora porque la Eucalyptus, la 5.6 que tengo es que ya pesa mucho. Y me habéis visto recientemente esa tabla blanca con la quilla rota que se me rompió en el primer baño, que se me quedaba y digo, no, ¿qué? Bueno, fija, para que coja menos peso. Y esa ha cogido por Tume y otras muchas olas y la estrené en Supertubos en el año 99. Entonces, es para un poco conozcáis que tenga más gente estas tablas porque son tablas mágicas.
Asís Hacha. Asís Hacha. ¡Bueno! ¡Joder! Hemen aukaraketa, daukazu surfe kola edo ripcool gama altuko ripcool bat, 5, 3, 4, 3 behar dozuna. Zer behar dozu? Surfe kol bat edo neopreno jantzi bat, zer behar dozuzu? Un pasei bat, Claro. Este sabe de surf, Sí. Ba, euki. Tabla zuretzako, eta euretzako, ba, jo mila esker, Asís Hacha, su hermano, Txetxu Hacha, fue también uno de mis primeros alumnos en Barrika Surf Escola. Barrika Surf Escola, Txetxu Hacha, y a ti no te he dado clases de surf, pero ya cuando no ejercía, pues hemos intercambiado un poco de surfing. Me alegro un monton. Pila bat postenaz, ba, intercambio, eta zuritu jotzea, oso ondo. Realmente es lo que necesitaba, Llevo un año, casi 2 años, sin traje. Trajes agujereados, tal. Cama baja, que te roce el cuello, me pongo una licra y parrego. Zein da bestea? Bueno, aquí hay un premio. Sí, vamos a sortear esta, aunque no es premio gordo, ojo, es un premio gordo también. Gose, ¿hay hambre o ya con las pizzas suficientes? No, digo si hay que pedir más o no. ¿Hay hambre? Bueno, pues sacar otras 4, por favor. Bueno, pues tenemos aquí un premio especial de 360, que es Urte Baterako Arpidetza. Es una suscripción anual para todo el año de 360. Ya tanto digital y tal y cual, joder, pues a mí me hace ilusión tener la 360. Pues, a ver, una mano inocente. Ia. Etorri sagutsu. Didi. Igor González Tarifa, alias El Guiri. Joder.